del lugar, porque lo tenemos en línea José Raúl Rizo. José Raúl Rizo es hombre de vialidad, él nos va a contar su tarea, pero básicamente está bueno esto de aclarar perfectamente qué pasó en vialidad, este juicio en el cual el personal, digamos, lo que significa los hombres de carrera inclusive, vale la pena hacer una suerte de mejor clasificación de las cosas para que la gente no tome todos como todos son iguales. Esto me parece muy central, por eso José, muy buenas tardes, Castro Pinoza le saluda, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlo, un gusto saludar a la audiencia. Estoy a disposición. Bueno, quería que nos cuente, todos lo sabemos, fue un juicio casi podemos decir de naturaleza política, lo denunció un funcionario de vialidad, bueno, y eso corrió como reguero de pólvora en cuanto ve cuando el dinero empieza a caer en manos de los poderosos, porque ojo, hay empresarios importantes que además quisieron salir de esa ruta ofreciendo plata, con lo cual nadie ofrece plata para salvarse. Acá la cuestión central es que hubo actos de corrupción y hubo una definición investigada por la justicia y resuelta como corresponde con las condenas que todos las conocemos, pero me gustaría que José nos ayude, bueno, a interpretar esta tarea dentro de lo que es vialidad nacional, José. Sí, sí, desde luego. Bueno, lo que lamentablemente se llama como causa vialidad, en realidad a todos los agentes de carrera de la repartición nos ha hecho mucho daño porque, bueno, nos pone una mancha que en realidad nosotros no tenemos. Es cierto que hubo algún conflicto y algún punto de corrupción. Es cierto que también es cierto que fue un mismo administrador de vialidad el que detectó esto, hizo la denuncia y de ahí salió una causa judicial que terminó en condena. Pero terminó en condena de ningún agente de carrera de la repartición. Los condenados terminan siendo o funcionarios políticos o empresarios privados. Pero bueno, pero la mancha la tiene Vialidad como si Vialidad fuera un antro de corrupción. Y la verdad que nos duele mucho. Se dice que Vialidad no tiene controles y eso no es cierto. A nosotros nos controla la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, además de las auditorías internas. Y bueno, entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos diciendo es que si en algún momento esos controles fallaron, tampoco es una causa, un problema del personal técnico de la repartición o por el personal de carrera de la repartición, sino que siguen siendo los mismos políticos los que quieren controlar más o los que quieren controlar menos. Ese es un poco el tema de la cuestión. Y esto se une a que lamentablemente la red vial en este momento está muy deteriorada. El gobierno habla de obra pública cero y esto de la obra pública cero nos perjudica muchísimo porque nuestra red vial tiene 40.000 kilómetros y hay 31.000 kilómetros que no se están atendiendo y se están deteriorando cada vez más. Todos en el interior sabemos que eso es así, que cada vez las rutas están en peor estado y bueno, y no hay manera de resolver la situación. En este presupuesto 2026 tampoco se le ha asignado a Vialidad un presupuesto que le permita hacer frente a todas las erogaciones que corresponden para hacer conservación y mantenimiento de la red vial nacional. Cuando José, uno se mete a considerar el desarrollo
del juicio, se da cuenta que en la misma lectura que uno hace, es dable advertir que este tipo de cuestiones que tienen que ver con presuntos actos de corrupción, lo llevan adelante gente digamos, que está en un rango superior, pero muy superior, a tal punto que del debate aparecen decisiones, determinaciones absolutamente de naturaleza política que bajo ningún punto de vista se puede presumir que personal superior con su carrera dentro de vialidad tenga facultades así centrales para dominar el manejo presupuestario y el manejo administrativo, es decir, el manejo del dinero de vialidad, con lo cual va de suyo entender que la responsabilidad está en manos de otros funcionarios importantes, les llamo yo, porque tienen decisión política por encima de la cuestión digamos, administrativa de Vialidad Nacional. Más allá de que el funcionamiento haya tenido algunas suertes de velocidades para resolver licitaciones y más, no pueden caer todos en la misma bolsa. Me parece central este documento que ustedes han distribuido y que naturalmente es importante darle la correcta interpretación para no solamente salvar responsabilidades, sino esto de que paguen justos por pecadores, ¿no? No, sí, desde luego, desde luego. Bueno, esta causa, como yo les decía, se ha titulado como vialidad, pero si ahora analizamos otra causa que está en este momento desarrollándose, que es la causa Cuadernos, ahí se ve que el tema no es de una repartición en particular, es de un entramado que se está investigando, que en lo que están un montón de políticos y un montón de empresarios privados, pero ya escapa a que haya o no haya una repartición de por medio. Son esquemas, llegado el caso, son esquemas de corrupción que, bueno, la justicia los tiene que investigar y los tiene que, eventualmente, cuando se demuestre, los tiene que sancionar. Claro, porque la causa Cuadernos está correctamente tipificada como una discrecionalidad absoluta, un manejo en el cual, bueno, el reparto de dinerario, privado sobre todo, privados que respondían a estrategias de funcionarios públicos, es decir, qué sé yo, Barata, el otro, es decir, todos tenían algo que ver en una cadena de corrupción en la cual, bueno, hoy por hoy se está debatiendo y se va llevando tratando de acelerar, pero no por darle velocidad simplemente, sino primero para evitar el paso del tiempo y segundo para que se logre entender y definir que la sociedad, nuestra sociedad, no puede estar simultáneamente condenada a suerte de fracaso administrativo en la cual el que pierde es la sociedad, son las personas que han aportado para que pase esto. No es correcto, ¿eh? No, desde luego. A ver, yo lo que creo es que perdemos todos, pierde el país. Nosotros tenemos una infraestructura muy grande, muy importante, que se está deteriorando y se va a terminar destruyendo si no se hacen las inversiones que corresponden. Lo único que nosotros pretendemos es trabajar, es hacerle cumplir a Vialidad todas sus acciones y funciones como para que se pueda resolver toda la transitabilidad del país, el traslado de la mercadería, de la producción, las exportaciones e importaciones, o sea, realmente creo que el trabajo de Vialidad es un trabajo muy importante y no podemos por algún prurito dejar de lado de mantener nuestra infraestructura.
Ahora, Rizo, la verdad, desde un principio, antes de que se produjeran las cosas más de fondo, inclusive incluyendo las determinaciones tomadas por el presidente, eh, claro, el mal ejemplo del manejo del dinero público, en este caso de vialidad, llevado digamos, a la investigación que la justicia hizo y llegó a conclusiones muy concretas. eh, ¿Cuál es digamos, el análisis que se hace? Porque la palabra mantenimiento es muy valiosa, y cuando se habla de una empresa como Vialidad, que realmente es deplorable cómo están las rutas, esto va a tener definiciones, es decir, a ver, se pierde un montón de dinero invertido en hacer las rutas, y por no mantenerlas se destruye. Es decir, esto es una cuestión casi como una lógica. ¿A quién se le ocurriría hacer mantenimiento en la Quinta de Olivos y dejar que no se haga más el mantenimiento para hacer ahorro? Eso no se va, no es concebible, pero lo tomo, siendo la residencia presidencial un ámbito absolutamente importante, trascendente. Pero también es trascendente evitar accidentes en la ruta como consecuencia de que no haya mantenimiento. Es decir, es el ABC, es ir adelantando cosas para evitar consecuencias. A mí me parece así, de Rizo. ¿Qué quiere que le diga? No, sí, sí, yo comparto totalmente. Y es más, todas las inversiones que no se hacen en el tiempo que corresponde, como la destrucción es exponencial, cuando haya que reparar se va a tener que gastar muchísimo más dinero para hacer las mismas reparaciones que antes se podían haber hecho con mucho menos. O sea, eso es lamentable. Y por otro lado, lo que usted decía del tema de los accidentes, sí, nosotros tenemos en el país 7.000 muertes por año, alrededor de 90.000 heridos por año por accidentes de tránsito. Y la verdad que el estado de las rutas no ayuda a que eso se minimice. O sea, en general, el problema que vamos a tener es que se va a potencializar y vamos a tener más accidentes y no menos. José Raúl Rizo, cuál es su cargo, cuál es la función que usted cumple en Vialidad? Bueno, yo tengo muchos años en vialidad. En este momento soy asesor. Estoy trabajando en la gerencia de obras, proyectos y obras, y, pero estamos inactivos, Carlos. O sea, no estamos trabajando. Y no lo digo contento, lo digo con una tristeza terrible. Yo creo que la mayoría de las oficinas de vialidad están sin hacer grandes movimientos y grandes trabajos porque no hay posibilidades. Al no haber presupuesto, no hay posibilidades de hacerlo. Claro, no hay partidas, no hay forma de hacerlo. No, Esa inacción eh, nos va a llevar seguramente a la idea primigenia del presidente Milei, de que, bueno, que estas actividades de vialidad las hagan las provincias. Y eso debería ser un traspaso mucho mejor ordenado, sin caer en esta cuestión de que nadie sabe qué hacer, porque la falta de presupuesto conlleva a pensar de que no hay manera de afrontar nada. Eso también tiene que ver con el mantenimiento que decía, el volumen de muertos, el volumen de heridos, la situación de caos que tienen las rutas a lo largo y a lo ancho del país, que ustedes las observan, se dan cuenta, y seguramente les pasará como a cualquiera de nosotros. Che, así que el mantenimiento es una cuestión relativa. No, el mantenimiento es con relación al desgaste que se va produciendo y a la necesidad de mantenerlas en condiciones. La lógica, el concepto, ¿no? no, sí, sí, pero además tampoco es la solución una provincialización de la red vial nacional. Y lo digo porque
O sea, las inversiones hay que hacerlas igual, la cantidad de dinero para invertir es el mismo, eh, pero la red nacional tiene otra finalidad, está pensada como para unir puntos extremos entre que cruzan varias jurisdicciones, varias provincias, y no se puede estar a merced de que una provincia quiere invertir más u otra quiere invertir menos. O sea, entonces, la idea de tener una ruta nacional que sea interprovincial es mantener un mismo nivel de servicio para que la persona que circule siempre con un nivel y con una calidad adecuada. Que tristemente en este momento no la podemos cumplir, ¿no? Eso está totalmente descartado porque hoy más del 65% de la red vial nacional está en estado regular o malo. Y un dato que la hago con mucho, con buen criterio y sin denotar a nadie, sin ninguna ironía. ¿Cuál es la función, perdóneme José, Raúl, Rizo, de los peajes? ¿Para qué se plantean los peajes? ¿Me lo puede explicar usted? Bueno, en este país es el único que tiene un sistema de concesión de obra pública que no tiene caminos alternativos. En ese sentido, nosotros pensamos que toda la concesión de obra pública por peaje es inconstitucional. Es inconstitucional porque directamente es un impuesto al tránsito interno dentro del país. Los gobiernos, los diferentes gobiernos, no hablo de ningún color político en particular, los diferentes gobiernos se han aprovechado de que poner una cabina permite recaudar dinero rápidamente y ágilmente para utilizarlo, y entonces por eso concesiona. ¿Pero qué concesiona? Concesiona las redes que tienen mayor tránsito. En este momento están hablando de 9.100 kilómetros. El peaje es el impuesto que resulta más caro porque el 60-65% del impuesto que se cobra de este peaje se lo consume la operación, se lo consumen las cabinas de peaje, el sistema y todo lo demás. Y es muy poco lo que pasa al camino, pasa alrededor del 35-40%. Por eso digo, para nosotros no es una solución el peaje, pero bueno, o sea, es algo que los gobiernos lo toman como caballito de batalla. Otra de las cosas que yo he escuchado de parte del presidente es que no quiere que las haga Vialidad, quiere que las haga los privados. Vialidad Nacional no construye obras públicas. Desde la década del 60 no las construye por administración. No las construye por administración. Toda la construcción de obras nuevas y de obras mejorativas se hacen por la vía contractual, con empresas privadas. Solamente una parte, alrededor del 30% de la red, se atiende por vía administrativa, solo la conservación y el mantenimiento, nada más. Por eso digo, son conceptos que son erróneos, son conceptos que están equivocados y que la verdad que nos hacen mucho mal, nos hacen mucho daño. Sobre todo porque modifica el análisis, el resultado que obtiene la gente como conclusión es absolutamente ineficaz, incongruente y la verdad que me parece que cualquier cosa que se haga saliéndose de lo que Vialidad tiene, salvado todas las cuestiones que tienen que ver con la corrupción. Acá hay rutas, por ejemplo, de la 40, que une con Mendoza, que se han licitado y nunca se hicieron, y la tenían que hacer los privados. Ahora, usted pregúntese dónde está la plata. Estas son las cosas que hay que empezar a decir, porque claro, hacemos, digamos, la suerte de show no quiero decir que haya sido un show lo de la investigación. La investigación era, pero hay que investigar todo y no dejar así, cabo suelto, porque lo único que se hace con eso es salvar
lo insalvable, pero siempre en desmedro, siempre el perjudicado es el usuario, es el que usa la ruta, y por eso me metí un poco en el tema que tiene que ver con los peajes, porque va de suyo entender que ahí son cajas que arman los gobiernos, y lo hacen con una habilidad pasmosa, y bueno, y hoy por hoy lo único que tenemos que lamentarnos este escenario en el cual yo creo que si uno le preguntaba, che, van a hacer esto, la verdad, no sé qué es lo que se demoró más, si la investigación o el contenido de la denuncia que hizo en su momento la autoridad de vialidad. Entonces, hoy por hoy, José, hay que urgir para que se termine esta cuestión y podamos entender mejor qué es lo que se quiere hacer, porque la forma que usted lo plantea pasa a lo largo y a lo ancho, es decir, no, hay un dato, ¿cuántos empleados de vialidad hay, José? En este momento no llegamos a 5.000 empleados en total en todo el país. Somos uno de los organismos más federales. Tenemos instalaciones, tenemos distritos en todas las provincias, tenemos campamentos y subcampamentos en diferentes ciudades del interior de cada provincia. Somos una repartición netamente federal y bueno, y nos interesa que esto sea así y lo hacemos porque entendemos que la forma de resolver, o sea, la forma de mejorar la transitabilidad de las rutas es la que evita que los pueblos queden aislados, que se interrumpan las comunicaciones, ya sea por problemas de nieve, de lluvia, de tornados, de lo que sea, de aludes, o sea, porque cada lugar y cada provincia tiene una característica diferente. Nosotros tenemos que atenderlas a todas. En el lugar donde estén, ahí tenemos que atender cada una de las problemáticas. Claro, y por supuesto, ¿no? Ya lleva este gobierno de Milei 2 años, recién ahora, para el tercero, recién tenemos presupuesto, una cosa increíble, ¿no? Y por supuesto, como consecuencia de eso no tenemos nada, y esto que está pasando en vialidad seguramente pasa en un montón de lugares, porque, bueno, lo va a tener que aprobar porque después va a asignar lo que quiera, total. Me faltó partida, hay veces que se ejecutan obras y hay veces que no. Entonces, esto va a ser un rosario de cosas que son verdaderamente lamentables. José Raúl Rizo, siempre es un placer, estamos a disposición de esta manera de ejercer la voz de vialidad en 5.000 personas que finalmente nadie se ha puesto a pensar la importancia que tiene con peaje, con esto, con todo lo que hemos hablado, que todo es plata, pero que a nadie le importa que seamos lo suficientemente minuciosos para saber que esto sí tiene solución con un razonamiento político y pensando en el bienestar, no solamente de los 5.000 trabajadores y su familia, sino también de toda una sociedad que está esperando que esto se corrija lo más rápido posible. Así que agradecido y a disposición, las dos cosas, José. El agradecido soy yo, sinceramente agradecido por poder visibilizar este problema de vialidad. Estoy a disposición para cualquier cosa que necesiten o que quieran conversar sobre el tema vial. Y bueno, mando saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, José. Buen año, por decirlo de alguna manera, pero en serio le deseo lo mejor para el 2026 a ustedes, su familia y a toda la familia de Vialidad Nacional, o sea, 5.000 familias que están esperando una solución, pero no así, digamos, de mano militares, porque esto no es para que sea así, porque vivimos en democracia. Un abrazo grande, José. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias. Bueno, ahí estaba, José Raúl Rizo, un hombre de vialidad, la verdad, triste porque no tiene presupuesto. Nadie,
Bueno, recién ahora lo va a tener, por eso cerré con el tema presupuestario, porque es una calamidad esto de no tener, digamos, soluciones porque no hagas las cosas bien, creyendo que la historia te va a salvar porque sos Juan, sos Pedro, sos Ernesto. Acá te salvás cuando haces las cosas bien. De lo contrario, bueno, la condena va a ser ya de la historia.